Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a meditar en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mira el versículo 13 lo que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mire lo que el Señor Jesucristo enseñaba, predicaba, nos dejó de evidencia y testimonio. Dice que todo aquel que en Él cree, las obras que Jesucristo hacía, usted y yo también las podemos hacer. Que todo lo que nosotros nos atrevamos a creer de lo que hizo Jesucristo, pues también esas mismas obras, esos mismos milagros, sanidades, ese poder que manifestó Jesucristo, usted y yo lo vamos a poder manifestar. Y dice, y aún mayores hará. ¿Qué nos está delegando Jesucristo a usted y a mí? Nos está delegando a que evidenciemos y testifiquemos el poder del Padre. Jesucristo nos enseña sobre la sobrenaturalidad de Dios Padre. Nos evidencia, nos deja testimonio de la efectividad del cristianismo cuando está lleno del Espíritu Santo. Así también nos dice que las obras que yo hago, dice Jesús, también las podrán hacer ustedes, enseñándonos que tanto como Jesucristo, usted y yo podemos tener autoridad y el poder de Dios en esta tierra para evidenciar a la gente que no ha podido aún creer por el poder de Dios. Ahora, ¿cómo Jesucristo dice que las obras que Él hace, usted y yo las vamos a poder hacer, y aún obras mayores? Porque dice que Jesucristo sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, multiplicó panes y peces. ¿Por qué la sobrenaturalidad de Dios hoy está estancada? Porque hoy el entendimiento humano está detenido y no podemos operar más allá de lo que puede hacer la mente, los recursos humanos. Porque hoy la iglesia está estancada, porque hoy la fe es hueca, porque hoy decimos creer en Dios, pero nuestras propias vidas están estancadas, están apagadas. No hay evidencia de poder, no hay evidencia de cambio, no hay la sobrenaturalidad de Dios. Precisamente por esto, porque no creemos en la palabra, en el testimonio y lo que Jesucristo nos deja de evidencia. ¿Cuántos decimos creer en un Dios todopoderoso? ¿Cuántos decimos es que tenemos un Abba Padre? Es que Dios es bueno. Y la Biblia nos dice que para el que cree todo le es posible. Pero cuando se le cree, pero no una fe vacía, no una fe hueca, no una fe en la que se le dice Señor, Señor, sino una fe que pone obra, una fe que acciona, una fe que puede recibir, pero que también puede dar. Hoy en las iglesias no se manifiesta el poder de Dios, porque usted no da de lo que no puede dar, de lo que no tiene. Hoy así haya unción, las personas, las iglesias no reciben, y no porque falte poder, sino porque no puede recibir en aquello que no cree. La iglesia está estancada en mover el poder y la gloria de Dios. El pueblo no puede recibir el poder y la gloria de Dios, y los cristianos no están operando en el poder y en la autoridad del poder de la gloria de Dios. ¿Dónde está quedando ese Dios poderoso que decimos creer? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo que nos evidencia la Biblia? ¿Dónde están esos siervos, esas siervas que como después del día de Pentecostés salieron a levantar paralíticos, a sanar enfermos aún con su sombra, a mandar aún pañuelos, pero como estaba ungido quien lo tocó, los enfermos eran sanados, los demonios de enfermedad soltaban los cuerpos como lo hacía Pablo? ¿Dónde está la iglesia sobrenatural que habla en el libro de Hechos? ¿Dónde están esos discípulos con poder y autoridad sobre demonios? ¿Dónde está la gente que mueve poder y gloria? La iglesia está estancada en una moda.
La iglesia está estancada en una religión, en una costumbre. La iglesia no ha pasado a ser dimensionada porque no comprendemos lo que dice Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto te digo, que si tú crees en mí, es decir, en Jesucristo, las cosas, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores las hará. Muchas veces no estamos preparados para el voltaje del evangelio que se predica en esta iglesia. La gente solo quiere saber: Dios me va a dar finanzas, Dios me va a dar la ropa, hoy voy a tener un novio, una novia, voy a casarme, voy a ser feliz para siempre. Pero esto no te habla la Biblia. La escritura es muy clara y dice: el reino de los cielos no es comida y bebida. La promesa ya tenemos, dice: cuando tú buscas primero, en primer lugar, sobre todo tiempo, persona, situación, condición, relación, condición emocional, física, psicológica y de salud. Cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, las cosas que tú necesitas, que dice, van a ser añadidas. ¿Cómo es que Jesucristo dice: lo que yo hago, ustedes los van a hacer, y aún cosas mayores? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué la gente sigue enferma? ¿Por qué no se ministra sanidad en las iglesias? ¿Por qué los demonios no huyen al predicar en el nombre de Jesús? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay prodigios como se movía en la iglesia de Pentecostés? Tremendo. Y la palabra dice: cielo y tierra va a pasar, mas mi palabra no pasará. El tema es que hoy hay una doctrina humanizada, una doctrina teológica, un evangelio de la prosperidad sin obediencia. Hay un evangelio movido en psicología, hay un evangelio motivacional ausente del Espíritu Santo de Dios. Y Satanás está contento con cristianos que piensan que porque tienen una Biblia, el demonio y Satanás y el infierno le tienen miedo. Están engañados por el demonio. Satanás está contento con cristianos sin entendimiento, que aunque tienen una Biblia, no operan en el poder que te habla la Biblia. Satanás está contento con cristianos que llevan una vida fría o una vida tibia, porque no hay poder y autoridad. Satanás está contento con cristianos, con iglesias llenas, pero que son un valle de huesos secos, porque no representan peligro para Satanás, no representan peligro contra los demonios. No hay poder y autoridad para someter las obras del diablo. ¿Por qué Jesucristo dijo: yo he venido para qué? Para someterme al diablo. La palabra dice: yo he venido para deshacer las obras del diablo. Y Jesucristo te dice en Juan 14, 12: lo que yo hice, tú lo puedes hacer, y en mayor dimensión, con mayor poder, con mayor autoridad. ¿Por qué no es manifiesto esto? Satanás está contento con que te sientes en la iglesia, pero que de allí no pases. La palabra nos da algo tremendo. Dice que el que está en ¿quién? En Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, tu antiguo pecado, tu desobediencia, tu falta de santidad, tu falta de vida de oración, el deleitarte en lo mundano y en la mundanalidad, el no buscar a Dios, dice que esas cosas pasaron cuando tú estás en ¿quién? En Cristo. Eres nueva criatura. Pero hay gente que piensa que porque está sentada cada 8 en la iglesia, está en Cristo. Que usted esté en la iglesia no quiere decir que esté en Cristo, ni que Cristo esté en usted. Cuando usted evidencia a Cristo, Cristo está en usted y usted está en Cristo, porque es nuevo. La oración es nueva, la obediencia es nueva, las decisiones son nuevas. Usted es transformado de lo natural a lo sobrenatural. No nos confiemos, pueblo, de por pensar que estamos sentados en una iglesia, estamos en Cristo. Estará en la iglesia, pero no estará en Cristo. El que está en Cristo es nuevo. El que está en Cristo manifiesta lo de Cristo. Tremendo.
Y es allí donde yo le digo que Satanás está contento con un montón de gente cristiana sentada en la iglesia pensando que está en Cristo. Los demonios se les someten, impone manos sobre enfermos y estos sanan, operen los dones del Espíritu Santo. ¿En qué está? ¿Está sentado en una iglesia o está en Cristo? Porque el que está en Cristo es nuevo. Nuevo poder, nuevo lenguaje, nueva visión, nueva fe, nuevo aceite, nuevos dones, nuevo dimensionamiento. Por eso dice: la senda del justo es como cuando raya el alba, es decir, está oscuro, pero mientras va amaneciendo, dice que la luz del día se hace perfecta. Así es la senda del justo. No se confunda que por estar en una iglesia sentado usted está en Cristo. La Biblia da indicadores claros para que usted pueda medir y evaluar en dónde está y en quién está, y si Cristo está en usted. Jesucristo espera que usted y yo estemos en obras mayores. El Padre y el Espíritu Santo anhelan que usted y yo hagamos las obras de Jesucristo y aún mayores. Porque si usted ve, Jesucristo te da promesa y mandamiento. De cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, cosas más grandes. ¿Se da cuenta? Es allí donde yo me pongo a pensar y le invito a reflexionar cuántas décadas va sentado en una iglesia. ¿Qué obras mayores está haciendo en Dios? Hay gente que se siente muy reconfortada. Yo voy 30 años en la iglesia. ¿Y cuáles son tus obras? ¿Y haces obras mayores a las que Jesucristo ha hecho? ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, la palabra es clara. Y Mateo capítulo 7, vamos rapidito a lo que dice Mateo capítulo 7. La palabra nos enseña en Mateo 7, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Padre espera que estés en la voluntad de Él para que tú hagas las obras que hizo Jesús y aún mayores. La iglesia está muerta, la iglesia está estancada, la hermanita, el hermanito está endemoniado, endemoniada, están enfermos, no hay poder, no hay gloria, porque no estamos operando en el conocimiento de Dios. Y la palabra dice: el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. ¿Se da cuenta? Jesucristo dijo: el que cree en mí. Tú debes tener fe en Cristo para empezar a operar en las obras de Cristo. Tú debes creer en el poder del Espíritu Santo para moverte en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. Tú debes creer que el Padre te respalda para moverte con poder y autoridad, y que Él vaya como poderoso gigante delante de ti. La iglesia está anémica, los jóvenes están desenfocados, los adultos están sentados en una silla. La gente religiosa piensa que por ir a la iglesia cada 8 está en la voluntad y está en Cristo. Pero Jesucristo dice: cuando tú crees en mí, cuando tienes fe, tú pasas de un plano terrenal a un espiritual. Tú pasas de no hacer obra a hacer obra. Y después que haces obra, pasas a hacer obras mayores cuando crees en mí. El mismo Señor Jesucristo te evidencia que para tú dar, que para tú recibir debe haber una unción. Tú debes estar lleno del Espíritu Santo para que hagas las obras de Cristo y hagas obras mayores, es decir, vayas creciendo. Por eso dice en el libro de Juan que al que lleva fruto, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a limpiar más. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. La esterilidad no es de Dios. El que tú vivas apagado, apagada sin el Espíritu Santo no es de Dios. El que tú lleves una vida de 20 años sentado en una iglesia sin manifestar poder no es el modelo bíblico de Dios. Dios nos mira como iglesias, como luz en medio de las tinieblas. Pero ¿tú crees que una iglesia en la que no se sanan enfermos, no se echa fuera demonios, no hay señales, no hay prodigios, es luz en las tinieblas? Jamás. Porque no va a haber diferencia con la iglesia donde tienen vírgenes, santos, niñitos, que los santos allí, con una iglesia que dice que es de sana doctrina y no está Dios.
nombre, a los que creen en mí harán obras mayores. Dios espera que hoy la gente comprenda y que entienda por qué no recibe sanidad, por qué no recibe Espíritu Santo, por qué los demonios que le atormentan no se van, por qué quien te predica no puede operar en poder y autoridad de Dios. Primer punto, mira lo que dice Hechos 10:38. Y es la evidencia de quien se sube en un altar, de quien lidera gente y de quienes tenemos sirviendo en la iglesia, deben estar en este modelo bíblico. Porque Dios, si tú estás enfermo, te quiere sanar. Porque si tú estás atormentado, adolorido, con días contados para la muerte, Dios te quiere liberar de eso. Porque si tú nunca has sentido el poder y has recibido algo del poder del Espíritu Santo de Dios, Dios quiere darte por medio hoy de esta palabra, porque quiere abrir el entendimiento. Mira lo que dice Hechos 10:38. Tremenda la palabra de Dios. Hechos capítulo 10 versículo 38. Mira lo que dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús. Para que tú puedas dar y la iglesia pueda recibir, debe haber alguien ungido como Jesús. Hechos 10:38 nos evidencia que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque ¿qué? Porque Dios estaba con él. Dios quiere sanar a la iglesia, al enfermo, quiere dar vida, quiere echar fuera demonios, pero debe haber alguien ungido en la voluntad de Dios. Jesucristo empezó a dejar de ser llamado el hijo del carpintero para echar fuera demonios, resucitar enfermos, multiplicar panes y peces, cuando por Dios fue ungido con el Espíritu Santo y poder. Donde no está el Espíritu Santo de Dios, no hay poder. Y mira que dice que Jesucristo tenía poder y anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que el hermanito diga: ¡ay, qué tormento! ¿Cómo sufro por esto? ¿Usted cree que Dios está con esa persona? Si de su casa, si de su metro cuadrado no hace obra para Dios, ¿usted cree que está en el poder del Espíritu Santo? Porque dice que Jesucristo andaba haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque estaba ungido por el Espíritu Santo y con poder. Tremendo. Ahora se da cuenta por qué en las iglesias no hay sanidad, porque no hay ministro ungido, porque no hay poder del Espíritu Santo. ¿Por qué los demonios no se manifiestan y no se van de las personas? Porque no hay un ministro ungido y lleno del Espíritu Santo. Y la gente que recibe unción pero no hace obra, no liberta a los que están oprimidos por el diablo, no hace buenas obras, se seca. Así reciba y se estanca. Y si usted se da cuenta, Dios no contempla ese modelo de cristianismo. Jesucristo dijo: y a los que creen en mí, las obras que yo hago ustedes lo harán, y aún obras mayores. Y aquí dice que Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús, y Jesús hizo obras buenas, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que no te estanque el diablo. Iglesia, que no te estanque el diablo. Pueblo que haya recibido unción, que no te estanque el diablo. Porque el diablo quizás no te ata a alcoholismo, a droga, fornicación, adulterio, pero te tiene sentado en una silla, te tiene procrastinando, perdiendo el tiempo. Y Dios anhela un pueblo ardiendo en el Espíritu, ungido como Jesús, que sane enfermos, eche fuera demonios. Así no vayan a tu iglesia, así no reconozcan que Dios operó por medio de ti, porque tú trabajas para Dios, no para hombre. ¿Sabes quién va a llegar al cielo a recibir corona por haber hecho obra? Tú. No el que recibió y no creyó, no el que fue sanado y nunca se congregó, no el que fue liberado y nunca reconoció que Dios usó tu vida para echarle fuera a los demonios.
No el que por medio de un ministro ungido recibió unción y nunca valoró y se apagó. El que va a recibir corona en el cielo va a ser el que ha trabajado para Dios, haciendo buena obra, libertando a los oprimidos por el diablo, con poder y autoridad del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Y aquí no esconde el diablo. Hay el diablo, Satanás y demonios. Y este es otro punto por el cual la gente no puede ser sanada y liberada, porque no cree que existe Satanás, que existe Lucifer, que existen potestades, principados y demonios operando dentro de las personas y aún en gente sentada dentro de las iglesias. Tremendo. ¿Se da cuenta? No es nada imposible para que Dios opere por medio de tu vida cuando tú te atreves a creer y mantengas la unción, como dice Hechos 10:38, que Cristo mismo necesita estar ungido con poder del Espíritu Santo para andar sanando a los oprimidos por el diablo y haciendo el bien. Que la hermanita va a la casa de la otra hermanita a chismear y a cuentear y a hablar mal de la hermana, del pastor, de la familia del pastor, del líder del otro. ¿Usted cree que es de Dios? Que usted habla espiritual, pero no pone la obra como dice aquí. ¿Usted cree que está en el modelo de Dios? Tremendo. Ahora, mire, pero ¿de qué obras mayores nos hablaba Cristo? Aquí nos dice, Cristo, yo mismo cuando recibí el Espíritu Santo hacía obra buena y sanaba a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Jesús. Vamos rapidito a Mateo capítulo 7 nuevamente. Es tremenda la palabra de Dios. Es tremenda la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, nosotros debemos comprender que todo lo que Dios nos habla en la Biblia se puede hacer. Que todo lo que Dios nos ha dicho, nos ha delegado a hacer, usted y yo lo podemos hacer. Dios no solo te quiere sentado en una iglesia. Dios no solo te quiere hablando de Dios. Dios te quiere haciendo la obra, y las obras mayores que dice Jesucristo, que dice la Biblia, el poder del Espíritu Santo. En el cielo no hay esterilidad. Quien tiene el Espíritu Santo no es una persona estéril. Hermanos, Jesucristo dijo, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre enfermos y estos sanarán. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Hermanos, entonces usted y yo estamos llamados a hacer algo grande, algo poderoso. Mire lo que dice la palabra de Dios. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Tremendo. Primera señal, a los que creen en Cristo van a echar fuera demonios. Segunda señal, hablarán nuevas lenguas. Tercera señal, tomarán en las manos serpientes. Cuarta señal, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Quinta señal, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Van a sanar. Hay señales de los que creen en Cristo, de los que creen en Dios y en el Espíritu Santo. Hay fruto de los que creen en nombre de Cristo Jesús. Hay un efecto, una evidencia, un resultado del poder del Espíritu Santo. Cuando tú crees en Dios, tu fe no es muerta. Jesucristo dice, y a los que creen en mi nombre, ¿qué dice? Les van a seguir señales. Es decir, tú no tienes que decir, oh, yo soy cristiana, yo soy un hijo de Dios, yo como ayuno, oro y bendigo a todo el mundo. No. Dice que cuando tú tienes fe genuina y crees en Jesucristo, señales te vas a seguir.
Y Hechos 1:8 dice: y recibirán poder y van a poder manifestar mi poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Dios quiere y te visiona a ti por tu fe genuina, sanando enfermos, echando fuera demonios, operando en los dones del Espíritu Santo. Hay señales que van a hablar por ti. Tú no necesitas andar diciendo: soy hijo o hija de Dios. Obra buena, señales buenas. Dice: señales te van a seguir, va a haber un testimonio por medio de ti, y estas señales van a seguir a los que hablan de Dios, a los que solo oran mucho y no obedecen, a los que van y se sientan en la iglesia cada 8, pero al salir viven a la misma vida mundana. ¿Qué condiciona lo que dijo Jesucristo? Y a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Y cuando la palabra dice creen en mi nombre, habla de una fe con conocimiento. Dice en Hebreos: pues fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué certeza? Conocimiento. Y convicción de lo que no se ve, confianza, seguridad. No te habla de esa fe de decirle: Señor, Señor, Diosito, Diosito. No. Lo que vimos en Mateo capítulo 7 versículo 21 dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. La fe genuina es la que hace la voluntad de Dios. La fe genuina es la que obedece, la que está en santidad, la que se somete a Cristo, la que obedece a Cristo, la que se deja dirigir por Cristo. Esa fe con conocimiento es la que te conduce a ti a que tú puedas hacer algo en el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que dice: yo creo en Dios. Sí, usted puede creer en Dios, pero no confiar en Dios. Usted puede creer que Dios existe, pero no creerle a la promesa y de la palabra que Dios le dio. No es lo mismo creer que creerle a Dios. Porque cuando usted dice creo en, tiene cierta convicción o seguridad de que algo, alguien existe. Pero creerle es algo que va a suceder en unos días, en unos meses, en un futuro, aunque no tenga evidencia. Confianza. Creer y confiar, creer y tener convicción es muy diferente. Y hay mucha gente que dice: creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, pero no le cree a Dios. Y Santiago 2:19 dice: los demonios creen en Dios y tiemblan, pero viven haciendo maldad, viven robando, matando y destruyendo. ¿Y de qué les sirve creer en Dios? Nada, porque no tienen un cambio, porque sus obras son conducidas a lo malo. Y Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La fe debe estar movida en la voluntad de Dios. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, hermano, hermana, tú vas a poder moverte en lo sobrenatural de Dios. Ahora, la gente cree en Dios, pero no obedece a Dios. La fe que cree en Cristo es obediente. Aunque a ti lo que en el momento te cueste negarte y obedeces a Dios, aunque no le agrade a tu carne, estás en obediencia y le estás diciendo: cree en Cristo, cree en Dios, cree en el Espíritu Santo. La fe que mueve en santidad, aunque todo el mundo fornique, adultere, haga lo que tenga que hacer en su carne, tú dices: no, yo estoy llamado a santidad. Y lo que haga el mundo a mí no me beneficia. Lo que haga mi familia lejos de Dios a mí no me beneficia. Lo que un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, mis hijos, mi familia me quieren arrastrar lejos de Dios no me beneficia. Esta es la fe que Dios espera. La fe obediente. Saúl hizo obra a medias, desobedeció a Dios, agradó al pueblo más que a Dios. ¿Y qué fue? Y le dijo Samuel: Dios se agrada más de la obediencia que de la multitud de los sacrificios. Y la obstinación es tomado como pecado de idolatría. ¿Se da cuenta? Entonces Dios quiere dimensionar tu vida y hacer obras mayores por medio de ti. Pero tú tienes que conocer que no solo basta decir creo en Jesús o en Dios,
sino que esa fe sea obediencia, que esa fe sea santidad, porque la palabra dice: sed santos porque yo vuestro Dios soy santo, y habla de santidad, no de perfección. La santidad es negarse a lo que contamina tu cuerpo y contrista al Espíritu Santo. Y la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así estés sentado en la iglesia y estás en pecado, no vas a ver al Señor, es decir, no vas a llegar al cielo. Y la palabra dice: y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si estás lleno del Espíritu Santo, tu fe combinada al poder del Espíritu Santo va a moverte a hacer las obras mayores que te habló Jesucristo. ¿Se da cuenta? La fe debe estar ligada a obediencia, a santidad, a fidelidad, a comunión, a relación con Dios. Y Jesucristo dijo: y a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. ¿No es cierto? Tremendo. Y a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Tremendo lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 17 y 18. Ahora, hermano, hermana, ¿se da cuenta? ¿Por qué el pueblo está estancado? ¿Por qué no hay sanidad? ¿Por qué no fluye? ¿Por qué no reciben? ¿Por qué los demonios no se van fuera? ¿Por qué no hay señal y prodigio? Porque la fe que el pueblo tiene no es genuina, no está ligada a obediencia, a santidad, a consagración a Dios. Jesucristo fue muy claro y dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. ¿Y qué? Sígame. Es tremendo. Y mira lo que dice: la primera señal de tu fe y de que Dios quiere sanarte a ti y sanar a otros por medio de ti, dice: y a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Echarán ¿qué? Fuera demonios. ¿Recuerda usted que vimos en el otro pasaje bíblico? Que Jesucristo andaba haciendo buenas obras, sanando a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿Por qué el pueblo no recibe sanidad? ¿Por qué no fluye la sanidad de Dios? ¿Por qué los demonios no se van? Porque aunque la gente le dice Señor, Señor, y creen en Dios, creen en Jesucito, no creen que hay demonios, no creen que hay diablos. Y la palabra dice que al que cree todo le es posible. La Biblia aquí te habla Jesucristo de que el que cree no solo cree en Jesucristo, también cree que hay un mundo espiritual gobernado por demonios. Y en mi nombre echarán fuera demonios. El pueblo no puede ser liberado de los demonios porque se resiste a creer que hay demonios, o sencillamente se burla cuando se le habla de demonios. Y Jesucristo dice que por tu fe vas a echar fuera demonios. Tus propios demonios van a ser echados fuera por el poder de Dios. Y cuando Dios esté en ti, tú vas a ir a echar fuera demonios de otras personas. Pero el cristiano que está sentado en la iglesia no cree que hay demonios, Satanás, Lucifer. No cree que hay un demonio de adicción a la droga, al tabaco, al alcohol, a la pornografía, a la lujuria, a la homosexualidad, al lesbianismo, al insomnio. No cree que hay un demonio que te induce a cortarte las venas, a autodestruirte, a tatuarte, a ponerte piercing y tantas cosas. Son demonios que están atacando a tu propio cuerpo. Y como el cristiano no cree que hay demonios, no puede ser liberado porque no abres la puerta al mundo espiritual para que el poder del Espíritu Santo venga y arranque tus demonios. La Biblia nos evidencia en Marcos 1, 23 al 26, el endemoniado que estaba en una iglesia. ¿Cómo es que dice la palabra que hay un endemoniado en una iglesia? Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 23 al 26. Tremenda la palabra de Dios. Si usted tiene mi misma Biblia, le va a hablar de esto. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 23 al 26.
Dice, pero había en la sinagoga un lugar donde hablaban de Dios, te enseñaban de Dios, se juntaban a rezarle a Dios, se juntaban a hacer cánticos para Dios, había alguien que te hablaba de Dios. Dice que Jesucristo va a una sinagoga, pero que en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, demonios, dio voces, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Un hombre con demonios sentado en la iglesia. Porque cuando la gente no cree que hay demonios que te inducen hasta el contrario a Dios, no van a salir de ti. Y miren, hay algo tremendo aquí. Los endemoniados reconocían a Jesucristo, y los curas, los sacerdotes de ese entonces, no reconocían la autoridad de Cristo. Lo perseguían, querían hacerle caer, y dudaban y cuestionaban lo que Jesucristo hacía. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no opera el poder de Dios? ¿Por qué tú no operas en obras mayores? Porque la gente no cree que hay demonios dentro de las personas, y aún hay gente con demonios dentro de las iglesias. Si usted revisa en la Biblia de la mujer encorvada, dice que la mujer encorvada tenía un espíritu de enfermedad, y que cuando Jesucristo se acercó y le echó fuera al espíritu inmundo, ésta se sanó. Y la mujer encorvada estuvo 18 años también metida en una sinagoga, donde había cánticos a Dios, que hablaban de la palabra de Dios, había alguien que ministraba en el nombre de Dios, había una infraestructura que hoy podemos decir que era una iglesia que se denominaba de Dios, pero Dios no estaba allí. La gente debe creer que hay demonios operando dentro de las personas cuando no hay Espíritu Santo. Y aquí el endemoniado en Marcos dice que le dijo, ¿para qué vienes a atormentarnos? ¿Nos vienes a destruir? La mujer encorvada con demonios estaba así encorvada por un demonio. El endemoniado gadareno, que no tenía 1, ni 10, ni 100, tenía una legión, porque cuando Jesucristo le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, legión me llama. 4,000 a 6,000 demonios. ¿Y cómo vivía el endemoniado? En oscuridad, dando gritos, vivía en un cementerio, no tenía sentido de vida. Lo que hoy se denomina locura, demencia, es que está loquito, por eso va en la calle así hablándole al cielo. No, son demonios. Cuando el pueblo crea que tiene demonios y lo que esos demonios provocan en su cuerpo deben irse de su vida, va a ser liberado. La Biblia nos evidencia, ya vimos que Jesucristo dijo que hacía buenas obras sanando a los oprimidos por el diablo. Aquí Jesucristo dice, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y en Marcos 1, 23 al 26 habla de un endemoniado dentro de una iglesia. En Marcos 5, del 1 al 13 habla del endemoniado gadareno que tenía una legión. En Mateo 12, versículo 22 habla del endemoniado que tenía un espíritu mudo y sordo, que tomaba la vida de esta persona para botarlo en el fuego y matarlo quemado, o en el agua para ahogarlo. La Biblia nos evidencia en Lucas 13, del 11 al 13, de la mujer encorvada por un demonio. Hermano, hermana, para que Dios pueda sanarte, tú debes creer que lo que te enferma son demonios. Que el niño sea mudo no es porque nació así, hay un demonio que lo tiene mudo. Personas que están ciegas o nacieron ciegas son demonios dañando tus ojos, quitándote la visión. Que tú tengas deformidad en tus huesos, joroba, artritis, artrosis, lumbalgia, desviación en la columna, escoliosis, escolitis, no sé los términos médicos, son demonios dañando tus huesos. Que tú tengas tumores, que tú tengas llagas, que tú tengas herpes en tu piel, que tú tengas cosas anormales en tu carne, en tus huesos, en tu célula, en tu sangre, en tu piel, en tus tejidos, son demonios. Dice que la mujer sirofenicia fue a decirle a Jesús que le echase fuera el demonio de su hija, que la tenía atormentada en casa. Si usted vive con angustia, tiene esas crisis de ansiedad, usted necesita pastillas para dormir, todo le da nervios, todo le da sustos, le tiene miedo a la oscuridad, que usted, hermano, hermana, tiene depresión,
que usted tiene esquizofrenia, que su hijo es autista, son demonios dañando desde el ámbito espiritual. Cuando usted comprenda que los demonios que operan en el mundo que usted no ve, que están dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo de alguien, el poder de Dios va a empezar a caer y esas entidades demoníacas van a tener que salir. Por eso hoy no hay las obras mayores que Cristo nos habló. Y por eso Jesucristo dijo: y en mi nombre echarán fuera demonios. Y los demonios no se van de las personas dentro de las iglesias, porque como no hay conocimiento, no pueden ser liberados. Y la palabra dice: y conocerás la verdad y serán verdaderamente libres. Este es el evangelio que libera al pueblo, que entienda que hay demonios. Si usted bebe, si usted fuma, si usted se droga, si usted ve pornografía, si usted tiene masturbación, si usted está en fornicación, en adulterio, son demonios ligados a su carne. Y la palabra dice que el que peca contra su cuerpo, ¿qué dice? ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, usted debe creer para recibir. El psicólogo, el psiquiatra, la fundación, las pastillitas, no, eso no le va a sanar. Tremendo. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales les seguirán. Y muchas veces cuando tú predicas la sana doctrina vas a ser perseguido y cuestionado. Mira lo que dice Mateo 12:24. Tremenda la palabra de Dios. Mateo 12, versículo 24. Dice la palabra de Dios que los fariseos, al oírle a Jesús, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y los fariseos, que enseñaban palabra de Dios, cuestionaban a Jesús por expulsar fuera demonios, y le dijeron que Jesús echa fuera demonios por el poder de Beelzebú, de Satanás. Si la gente no cree, va a vivir endemoniada. Mientras usted no crea que esos demonios que le inducen a pecado, a tormento, dañan su cuerpo, le enferman, le están matando emocional y psicológicamente, jamás va a ser liberado. ¿Qué importa que los religiosos te digan es que este habla de demonios, está endemoniado? No, porque donde está el Espíritu Santo de Dios, la gente es libre. ¿Se da cuenta? Tremendo. Jesucristo dijo: y a los que creen en mi nombre echarán, que dice, fuera los demonios. ¿Se da cuenta? Entonces no es un juego. La segunda señal dice: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Este es otro tema. La gente se burla del don de lenguas. Hay gente que sí hablan cualquier cosa y están aún movidos por demonios que se camuflan por dones de Dios. Pero esto usted va a discernir cuando tiene el Espíritu Santo. ¿Sí se ha dado cuenta en esas iglesias que empiezan? Son demonios de show y espectáculo. Y hay gente que empieza Son demonios de show y espectáculo. Y quien no tiene el discernimiento del Espíritu Santo de Dios piensa que todo es de Dios. Pero la palabra dice que ante la luz de Cristo, cuando hay unción, los demonios son expuestos. Esa gente que corre y que está así, eso no es de Dios. Si Dios es un Dios de orden, un Dios de control. La Biblia habla que en el día de Pentecostés la gente recibió lenguas como de fuego repartido y empezaron a hablar lenguas. No dice que empezaron a correr como gallina loca sin cabeza por el templo, que todo el mundo empezó a zapatear dentro del altar. No dice que empezaron a empujarse y a caerse en el piso retorciéndose, no. ¿Se da cuenta? Sí, hay iglesias donde opera el diablo porque el mismo ministro o pastor está endemoniado. Pero dice que donde hay el Espíritu Santo de Dios vas a hablar nuevas lenguas. Y respaldo bíblico de esto, ¿quiere usted leerlo? Vamos rapidito a lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 3 y 4. Y me estoy tomando el tiempo para que usted vea que todo lo que yo le hablo está en la Biblia. Hechos capítulo 2 versículos 3 y 4. Mire lo que dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba
sobre el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Por qué es importante creer en el don de lenguas? ¿Por qué la Biblia te da evidencia de que tú puedes ser activado en lenguas angelicales? Porque este don te conecta directamente a Dios. Cuando tú oras en don de lenguas, ni el diablo entiende lo que estás hablando con el Padre. Dice que Dios no es espíritu y nada tiene que ver con la carne. Y por eso dice la Escritura que aún Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando tú estás activado en el Espíritu Santo, cuando naces del Espíritu Santo, una señal es el don de lenguas. El don de lenguas te da poder y autoridad en el mundo espiritual para hablar con Dios y que los demonios no entiendan. El don de lenguas te da poder y autoridad aún para operar sobre los demonios. El don de lenguas es el lenguaje del cielo y te da la evidencia de que tú pasaste de carne al espíritu. Y la palabra es clara: el que no nazca del agua, y todo el mundo puede remojar la carne en agua, pero nacer del Espíritu es lo más importante. Hablando en un ámbito espiritual, el que no nace del agua y del Espíritu, ¿a dónde no va a entrar? Al reino de los cielos. Así le diga: Señor, Señor, así esté sentado en la iglesia. ¿Se da cuenta? El don de lenguas te permite tener comunión directa con Dios cuando te dedicas a orar. La petición viene guiado desde el Espíritu al Espíritu de Dios. El don de lenguas te permite conectar y ir a una barrera, a la luz, a la velocidad de la luz para llegar a Dios. Pastor, entonces lo que yo oro en mi entendimiento, en mi español, Dios no escucha. Si Dios escucha, pero no eres muy eficaz, porque estás orando conforme lo que tú piensas, conforme lo que sientes, y no conforme lo que el Espíritu Santo de Dios sabe que es la perfecta voluntad de Dios. Y aún la palabra dice que el mismo, vamos rapidito a Romanos 8:26. Yo no sé si usted siente el fuego de Dios. Mire lo que dice Romanos 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros aún con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta, hermano, hermana? Hay que salir: Diosito, dame pancito, Diosito, la ropita, Diosito, mis guaguitos, Diosito, platita. No. Tú debes creer para operar en obras mayores con el Espíritu Santo, creer por el don de lenguas, para que el Espíritu Santo, cuando tú no sepas qué pedir o cómo orar, Él mismo interceda por ti, aún con gemidos indecibles. Y dice: el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, porque se han de entender por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted llega a un nivel en el que usted siente que el corazón se le quiebra en 1000 pedazos y sale un gemido de clamor desde lo profundo de su corazón, es el Espíritu Santo aún yendo más allá del don de lenguas a algo que solo Dios puede escuchar desde lo profundo del corazón. Y hay gente que cuando escucha esto se burla, no cree, cuestiona, critica y murmura. El pueblo debe creer por los dones, debe creer que el Espíritu Santo te guía a orar en lenguas, pero también con gemido indecible. Y la gente no recibe el don de lenguas porque no cree, porque cree que es una burla o que sencillamente es inútil tener esto. Tremendo. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dijo nuestro Señor Jesús? Y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, tomarán en las manos serpientes. Cuando te habla de esto, yo he visto a pastores que toman serpientes y se ponen a estarles sacudiendo así. Usted debe ser entendido, hermano, hermana. Y si ha visto en redes sociales, las serpientes cogen y les pican y se van sangrando al hospital y mueren. Porque la Biblia es un libro espiritual. ¿A quién se refiere con la serpiente? A Satanás. Tomarás en tus manos las serpientes. Habla
de que tú tienes autoridad en tus manos sobre el mundo espiritual y sobre Satanás y sus demonios. Que tú vas a tomar lo que el diablo está haciendo sobre la vida de una persona, y cuando tú con la unción oras y pones manos, esto va a ser deshecho. Que el enemigo no va a poder atacarte, que el enemigo no va a poder hacerte daño. Habla sobre esto, sobre la protección de Dios. ¿Se da cuenta? No es que vayas y tomes a la cascabel y te pongas a estar intentando. No, hermano, sé sabio. La gente no discierne lo que dice la Biblia. Dice: tomarás en las manos serpientes. Es que tú tienes la autoridad para ir y atar las obras del diablo. Es que tú tienes autoridad para ir y atar la brujería, atar la enfermedad, para tomar con tus manos en lo espiritual y atar lo que a una persona le está haciendo daño. Tomarás, dice, autoridad, dominio sobre las tinieblas. Otra señal: si bebieres cosa mortífera. Mira, hermano, hermana, tú puedes ir a una casa y te pueden dar brujería en la sopa, en el jugo, en una agüita. Te mandan conjuros, polvos, tierra de cementerio, huesos de muerto que hecho polvo, te dan. Si tú no tienes del Espíritu Santo, créeme y ten la plena seguridad de que lo que te den de brujería por cualquier medio te va a hacer efecto. Por eso es que la gente dice: está sequito, no saben los médicos ya ni qué es ya de desahuciado. Brujería. Y mira lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si bebieren cosa mortífera. Te pueden dar brujería, te pueden dar agua de calzón, te pueden dar hueso de muerto, te pueden dar lo que sea. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no va a poder surtir efecto dentro de ti. Mira, la gente hoy le tiene miedo a una gripe. Uy, la gripe, uy, la araña, uy. Y aquí dice que tú debes tener la plena confianza de que Dios te va a proteger, porque así te den cosas mortíferas, no te va a hacer daño. Tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Hermana, hermana, ¿se da cuenta? Y la gente: no, voy a llevarle al brujito para que le pase el cuello. No, voy acá donde esta señora que le pase la ruda. No, voy donde el chamán, donde el Salasaki, te sacan 100, 200, 300 dólares y cada vez peor. Y Dios te dice: cuando tú crees en mí, yo te protejo. Y te den lo que te den, no te va a hacer daño. Quizás te podrán darte hasta veneno, y Dios no va a dejar que te haga daño. Mira, hermano, hermana, la Biblia habla. Mire lo que dice en Hechos 28, versículo 3 al 6. Vamos, rapidito. Esto habla de la protección de Dios. Tomar serpientes en la mano y que tomes cosa mortífera no te hará daño. Habla de la protección de Dios. Mira, Hechos 28, 3 al 6. Tremenda la palabra de Dios. Y ya vamos concluyendo. Hechos, versículo 28. Tremenda la palabra de Dios. Hechos 28 del 3 al 6. Mira lo que dice, hablando de Pablo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no le deja vivir. Mira el versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cosa mortífera, serpientes en la mano. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, nada te va a hacer daño. Y aquí habla que una víbora que es venenosa
después de la mordedura se iba a hinchar y iba a caer muerto. A Pablo no le pasó nada. Habla de la protección de Dios. Y yo mismo puedo testificar que en tiempo de COVID, cuando muchos pastorcitos se escondían, cuando publicaban aquel pasaje bíblico de Proverbios, que el sabio mira el peligro y se aparta, mas el necio va y recibe las consecuencias. Pues, ¿hasta dónde te da tu fe? En tiempos de COVID yo jamás me encerré en mi casa. La iglesia tenía servicios dominicales. La gente necesitaba de Dios y la iglesia estaba a reventar, siendo sanado a la gente. Me iba a encerrar con gente contaminada de COVID, con tanques de oxígeno, a administrar liberación, y el COVID salía por vómito. Me iba a las carpas de los hospitales a entregar tratados y a orar por la gente, imponer manos. A mí nunca me dio COVID. Y habla de la protección de Dios. Cosa mortífera no te va a hacer daño. No hay virus que te haga daño cuando tienes la protección de Dios. Tremendo. La última señal dice: sobre enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Se da cuenta? La Biblia nos habla, hermano, hermana, de que Jesucristo aún impuso las manos sobre muchas personas. Jesucristo puso las manos sobre la mujer encorvada que estuvo 18 años en una sinagoga. Jesucristo puso sus manos sobre el ciego y lo mandó a lavarse en el río. Jesucristo impuso manos sobre leprosos y eran sanados. La Biblia habla que estas son las obras mayores que nos manda hacer Jesús. Por eso la iglesia, como no cree y no conoce, no puede recibir. Y pondrán manos sobre enfermos y estos sanarán. Nos habla la palabra que Jesucristo hacía estas sanidades. Jesucristo imponía manos sobre enfermos y sanaban. Y mira el poder y la autoridad de Cristo, que muchas veces ni siquiera necesitaba imponer manos, sino que sencillamente daba la palabra de autoridad, como lo hizo con el paralítico de Betesda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico, después de 38 años, se levantó y caminó. A Lázaro, sal fuera, y resucitó de su tumba después de varios días de muerto. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, esto es lo que Dios quiere para usted y para mí. Dios quiere una iglesia que se mueva en las obras mayores. Si Cristo lo pudo hacer, usted también, porque Cristo nos dejó la promesa. Juan bautizaba en agua, mas el Padre bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y ese mismo Espíritu Santo que lo habilitó a Jesucristo a operar en obras mayores es el que tenemos usted y lo tengo yo. Es el que hemos recibido de promesa. Dios no quiere iglesias muertas. Dios no quiere hermanito, hermanita con faldas hasta los tobillos y con velo. Dios no quiere gente que hable espiritual, que diga soy hija de Dios, soy hijo de Dios. No, Dios quiere un pueblo, cristianos, cristianas, haciendo las obras mayores que Cristo nos enseñó, a los que le sigan las señales de echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, imponer manos sobre enfermos y estos sanarán, y de que así te den o te hagan cosas malignas en contra tuya, no va a surtir efecto. Este es el pueblo que quiere Dios. Cuando tú crees, cuando tú te mueves en fe, cuando tú haces las obras que Jesucristo nos legó a hacer. Y terminaré diciendo que tú estés en la iglesia no quiere decir que estés en Cristo, porque cuando Cristo está en ti, eres habilitado a las señales que nos habla la Biblia. Es tiempo de crecer, es tiempo de movernos, es tiempo de alcanzar lo que Dios nos mandó a alcanzar. Es tiempo de movernos en la voluntad de Dios. Es tiempo de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque usted y yo tenemos propósito y asignación. Y que ten, hermano, hermana, la precaución de verificar que si tú estás haciendo obra, estás en la voluntad de Dios. Porque tu propósito es único y irrepetible. Y la asignación que Dios te da es el lugar en el que Dios te dijo.
dentro del tiempo que Dios te dijo y con la unción que Dios te dio para esa asignación. No en cualquier lugar, no a tu manera, no donde tú quieres, como tú quieres, porque así hagas obra, pero no estás en la voluntad de Dios. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos mucho milagro. Y Jesucristo les va a declarar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si bien es cierto, Dios nos manda a hacer obra, y obra buena y obra mayor en su nombre, pero la obra debe estar dentro de la voluntad de Dios. Y mire, y una cosa es que tú hagas obra en tu voluntad, porque van a decir, y en aquel día me dirán. No dice testificarán las obras, solo vas a decir. No va a haber evidencia de poder. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que seas sabio, Dios quiere que estés dimensionado, que tú mismo recibas el poder de Dios, seas sanado, seas liberado, seas dimensionado, para que vayas sobre otros a hacer lo que dice Dios, a manifestar las señales. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano, hermana. Vamos ahora.